Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El Congreso de la República y el despacho del señor congresista de la República, Jorge Rimarachín Cabrera, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa Abuso de Minería Yanacocha a la familia Chaupe. Seguidamente, las palabras de apertura a cargo del señor congresista de la República, Jorge Rimarachín Cabrera. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa sobre el abuso cometido por la minera Yanacocha contra la familia Chaupe. Ha destruido la parte de su construcción, de su vivienda, de la señora Máxima Acuña de Chaupe en el ámbito del proyecto Conga. No obstante que en dos instancias del Poder Judicial ha sido ratificado una sentencia favorable a la familia Chaupe. Sin embargo, Yanacocha actúa abusivamente, sin respetar los fallos de los poderes del Estado, y pareciera que Yanacocha es otro Estado. Creo que al respecto se merece no solamente que se investigue, sino que se denuncie y se le ponga en su sitio a Yanacocha. No puede venir al Estado peruano, en territorio peruano, a adoptar medidas sin respetar los fallos del Poder Judicial. Ellos arguyen que este territorio es de su propiedad, sin embargo el Poder Judicial ha dicho que es de propiedad de la familia Chaupe. Por lo tanto, el no dejar que construyan, el no dejar que siembren, el no dejar que ingresen los integrantes de esta familia es una actitud de amenaza al orden establecido en el Perú. Son acciones de otro Estado dentro del Estado peruano, lo cual tendrá que ser denunciado a través de mi despacho ante el Congreso de la República para que actúe la Comisión de Fiscalización y también la Comisión de Constitución, porque acá hay un tema legal, y la Comisión de Fiscalización porque cualquier empresa que viene al Perú no puede tampoco escabullirse de una fiscalización del primer poder del Estado, mucho más cuando cometen irregularidades y abusos como el que han cometido ayer en Cajamarca. De modo que queremos cubrir detalles de este hecho. Nos acompañan en la mesa Marco Arana Segarra, presidente del Partido Tierra y Libertad Frente Amplio, también Tito Prado, es directivo del Movimiento por la Gran Transformación Frente Patriótico, Pedro Franque, también dirigente del Partido Tierra y Libertad Frente Amplio, también Gladys Vila, quien es representante del Pacto de Unidad del Movimiento Campesino en el Perú, las organizaciones gremiales campesinas, y la señorita María Torres Sánchez, representante de la doctora Raquel Irigoyen, quienes representan al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que viene desarrollando un trabajo importante en Cajamarca al lado de las rondas campesinas y velando por los derechos del campesinado, afrontando en términos de asesoramiento legal y social estos abusos que Yanacocha hace en Cajamarca. También dentro de esta conferencia de prensa se estará fijando posición sobre el llamado diálogo que está convocando el actual gobierno con sus ministros chamuscados, con la premier que también ha perdido autoridad porque uno de sus ministros parece que está sobre ella, el ministro del Interior. Esto es parte de las páginas de los diarios
y quisiéramos al respecto fijar una posición también poniendo por delante los intereses nacionales y el que este último año de gobierno de Ollanta Humala signifique el que se implementen algunas tareas que exige la nación peruana y la exigencia de las organizaciones sociales y políticas para que la elección del 2016 sea transparente y se respete el voto soberano del pueblo, porque estas crisis pueden llevar también a pretender alterar la votación de la población, porque como hemos visto con la última marcha, 4 marchas de los jóvenes, 5 marchas de los jóvenes que tiraron abajo una ley, demuestra entonces de que el Congreso viene deslegitimándose, el Ejecutivo también, porque es la calle, el movimiento social, la juventud, la que toma la decisión, obliga a que el Congreso tome una decisión, obliga a que el presidente de la República convoque a una sesión extraordinaria del Congreso, que fue muy dilatada. Entonces, esos son temas de la coyuntura y se fijará una posición política, se irá distribuyendo también un pronunciamiento de diferentes organizaciones políticas que se ha elaborado y esperemos de que se conduzca adecuadamente la coyuntura en este año preelectoral y se oriente adecuadamente a la población con posiciones responsables que puedan orientar a la población, ya que en los medios de comunicación solo se difunde una sola melodía, está controlada, mediatizada. Los diferentes medios de comunicación hay cosas que no se difunden, como por ejemplo no se han difundido un foro y una conferencia de prensa sobre una posición contraria al fallo de la Haya, y que no obstante haberse pasado ya un año, solamente los medios difunden la versión oficial del gobierno de un acto celebratorio, entre comillas, no habiendo nada que celebrar. Se han desarrollado actos políticos, sociales y una conferencia de prensa, lo cual los medios de comunicación no le difunden porque hay un control sobre ellos. Con esa aclaración y esperando de que la filmación que hace el Congreso el día de hoy de esta conferencia sea distribuida a todos los medios de comunicación con la finalidad de que lo difundan, esperando que se respete la libertad de expresión y haya democracia en este país. Con esa aclaración vamos a continuar con el orden establecido en esta conferencia de prensa. Muchas gracias al señor congresista de la República, Jorge Rimarachín Cabrera, con las palabras de apertura en la conferencia de prensa Abuso de la minería Yanacocha a la familia Chaupe. Seguidamente, presentación del caso a cargo del sociólogo Marco Arana Segarra, representante del partido Tierra y Libertad. Muy buenos días. En realidad lo que está pasando en las protestas amazónicas tiene que ver con el incumplimiento del gobierno de la aplicación de la ley de consulta previa, tiene que ver con la falta de diálogo con las comunidades campesinas y con los pueblos amazónicos. Lo que está pasando en Cajamarca con los abusos que ayer la empresa Yanacocha ha vuelto a reiterar sobre la familia de Máxima Acuña Chaupe tiene que ver con que no se están respetando la ley cuando se trata de gente pobre, el rechazo que tienen los agricultores del Valle del Tambo a la imposición del proyecto Tía María tiene que ver con la traición del gobierno Humala a la solución de compromisos de fondo para aprobar una ley de ordenamiento territorial que tiene el gobierno en el Congreso sigue durmiendo el sueño de los justos. El rechazo y los reclamos de los pescadores artesanales para que las grandes empresas no sigan depredando el mar tiene que ver con la falta de un gobierno que piense en los pequeños y medianos empresarios y que piense en las metas de desarrollo de largo plazo. Esas son las causas de la crisis política en la que estamos.
Si a eso se suman las torpezas del gobierno, estos mecanismos de chuponeo, de espionaje a líderes de oposición o a propios miembros de su gobierno, las cosas han llegado al nivel en el que están, o tiene que ver con que no se está dialogando con los verdaderos actores afectados por sus políticas neoliberales, como ha ocurrido con los jóvenes, que los ha tenido que llevar por decenas de miles a las calles para lograr la derogatoria de la ley. Consideramos en esa perspectiva que si hay un diálogo, este debiera ser con las organizaciones sociales, con las poblaciones afectadas, con los electores que votaron por el actual gobierno y fueron traicionados. Tienen que ser sobre los temas de fondo: el cambio del modelo económico, la descentralización, la lucha contra la corrupción, la derogatoria de las leyes de criminalización de la protesta, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y en ese marco se puede discutir quiénes son incluso los que debieran ser removidos del gabinete. Como Frente Amplio creemos que entonces la perspectiva de diálogo debe ser para resolver los problemas de fondo, las violaciones que están ocurriendo a los territorios de los pueblos amazónicos o de las comunidades campesinas, o en este caso de humildes familias como Máxima Acuña Chaupe, y creemos que hay que ir al fondo de los problemas que han causado esta grave crisis. Esta crisis no se resuelve llamando a aquellos partidos políticos que forman parte en la defensa del modelo económico, en la permisividad frente a la lucha contra la corrupción. No se resuelve en el diálogo con cúpulas partidarias, con el fujimorismo, con el APRA, que son parte y son cómplices de estas políticas económicas que han llevado al enorme malestar que está habiendo en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias al sociólogo Marco Arana Segarra, representante del partido Tierra y Libertad. Seguidamente hará uso de la palabra el representante de la doctora Raquel Irigoyen, la doctora María Torres Sánchez. Bienvenida. Buenos días. Yo estoy representando el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Nosotros somos los representantes legales de los beneficiarios de una medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 5 de mayo del 2014. Entre ellos estaba la familia Chaupe. Esta medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana se dio a raíz de una solicitud que presentó el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas Nacionales. Acá la representante del Pacto de Unidad es Gladys Vila, entonces me gustaría en primer lugar de repente que ella pueda exponer los hechos para que les dé a conocer cómo es que se presentó la medida cautelar, no solo a favor de la familia Chaupe, sino también de líderes ronderos e indígenas. Y después de repente yo puedo completar la parte jurídica. Paella Payanchikpa, Hukayen y Sumak Punchaucacho, Haturi Maricuinillo, Angamponaban Parlare Che Camuni. Primeramente saludar al congresista Rimarachín por esta oportunidad de que también nuestras voces se escuchen. El Pacto de Unidad es una articulación de las organizaciones de pueblos indígenas con una representación nacional. Es así que nuestro objetivo principal, sobre todo de las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad, es defender y proteger los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas que actualmente estamos organizados en comunidades campesinas y en comunidades nativas. Es por ello que en el año 2011, justamente cuando estábamos en un encuentro nacional, escuchamos el caso Conga, en la que realmente había presencia de militares. Es por ello que en el gran congreso que tuvimos, las organizaciones indígenas decidimos solidarizarnos y ser su representante y presentar una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Ha demorado la Comisión Interamericana 3 años para que finalmente puedan otorgarnos la medida cautelar a 46 líderes y lideresas de Cajamarca, entre ellas la familia Chaupe. Sin embargo, como
como todos y todas sabemos, y sobre todo los medios que están presentes aquí, tienen la información, pero no se difunden, la familia Chaupe ha venido sufriendo violación y atropello a sus derechos. Uno, porque son originarios, son posesionarios de esas tierras que nos han heredado nuestros antepasados, y como tal somos parte de los pueblos indígenas. Y en la actualidad el suceso que ha pasado, como lo ha dicho el congresista, son 2 instancias en el plano nacional que le da la razón a la familia Chaupe. Tiene la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana. Sin embargo, no es posible, a pesar de que estas instancias hayan fallado a favor de la familia Chaupe, el suceso de ayer. El suceso de ayer, en la que la familia hacía la mejora y levantaba los muros con tapia, de que esta empresa realmente destruya, de esta manera violentando los derechos colectivos y violentando a pesar de la medida cautelar. Por ello, desde el Pacto de Unidad exigimos de que a través del congresista de Marachín y con otros congresistas puedan citar al ministro de Justicia y al ministro del Interior para preguntar cómo se está implementando la medida cautelar a todas esas familias. Asimismo, también pueda solicitar también sobre el convenio que existe entre el Ministerio del Interior y la empresa Yanacocha. Hemos solicitado nosotros, sin embargo nos dicen de que eso no puede ser pública, pero sin embargo sabemos que eso es ilegal. Entonces, a través de los congresistas exigimos que pueda mostrarnos ese convenio que existe entre el Ministerio del Interior con la empresa Yanacocha, un tema que sigue oculto, y mientras tanto hay familias que están siendo vulnerados sus derechos. Finalmente, también exigimos la derogatoria de la ley 3230, pues realmente a esto alude en su nota de prensa la empresa Yanacocha, porque nosotros, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, somos posesionarios y hemos existido antes de que existiera el Estado peruano. Sin embargo, no es posible cambiar, y con este tema del paquetazo ambiental que es conocido, pero más bien es un genocidio a nuestros pueblos indígenas. Pues por ello exigimos la inmediata derogatoria de esta ley. Asimismo, exigimos también de que se concluya con la titulación de nuestros territorios indígenas, que estamos organizados en comunidades campesinas y en comunidades nativas. A todo ello también no es de que nos hayamos quedado con las manos vacías. Desde el Pacto de Unidad hemos estado presentando a la Comisión Interamericana los sucesos y los hechos, y el procurador alude y dice: no es mi función proteger, mi función pasa de que yo puedo emitir un comunicado a la DINOES, a la Defensoría del Pueblo, y ellos tienen que hacer su rol. Y cuando acudimos a la Defensoría del Pueblo y a otras instancias, nos dicen que eso no es su rol, eso es del procurador. Entonces, ¿quién tiene la razón? En el Perú aún no hay una instancia. ¿Cuál es la instancia que implementaría las medidas cautelares? Por eso es un tema de agenda también que nos preocupa para la implementación de la medida cautelar. Por ello, desde el Pacto de Unidad, nuestra solidaridad con la familia Chaupe, vamos a seguir alertas y seguiremos siendo vigilantes ante violación de hechos como el caso de la familia Chaupe. Muchas gracias. Entonces, solo para complementar lo que señaló Gladys, la medida cautelar a la que hacemos referencia fue otorgada el 5 de mayo de 2014, ¿no? Fue a favor de 46 líderes y lideresas de comunidades campesinas y rutas campesinas de Cajamarca. Además, a favor de la familia Chaupe, el comunicador social César Estrada y el rondero Luis Maita. Cuando la Comisión Interamericana nos otorga esta medida cautelar, lo hace porque tiene una convicción de que estas personas están en una situación grave y urgente, que pueden sufrir daños irreparables. Esa situación ya la declaró la Comisión Interamericana, y lo que hace es ordenarle al Estado peruano
a que adopte medidas necesarias especiales para proteger la vida e integridad de estos beneficiarios, pero que además investigue los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. Pese a que desde mayo hemos insistido con el Ministerio de Justicia a través del Procurador Supranacional a tener reuniones para poder llegar a la concertación de estas medidas, a la fecha el Estado no ha concertado ninguna medida cautelar a favor de los beneficiarios, donde se incluye la familia Chauque. De ahí que incluso desde otorgada la medida cautelar, esta familia ha seguido sufriendo amenazas, hostigamientos y ataques por parte de efectivos policiales, trabajadores de la empresa Yanacocha y en algunos casos incluso representantes del Ministerio Público. El hecho acontecido el día de ayer, 3 de febrero, tiene un precedente, que es que la semana pasada, el 20 de enero, también Máxima denunció que alrededor de 15 efectivos policiales ingresaron a su terreno sin su autorización, acompañados de trabajadores de la empresa Yanacocha. Se quedaron alrededor de 30 minutos, no hubo agresiones, pero sí hubo un ingreso ilegal a su propiedad. Este hecho fue denunciado por nuestra parte, por parte del Instituto como representantes de la familia a nivel internacional, a la Comisión Interamericana y también al Ministerio de Justicia para que tome cartas en el asunto, Al Ministerio de Justicia se le pidió que por favor concrete una reunión con los titulares de las entidades competentes para cumplir la medida cautelar, que serían el Ministerio del Interior, el mismo Ministro de Justicia y el Fiscal de la Nación. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Como les digo, este hecho, el precedente de lo ocurrido el día de ayer fue el 20 de enero. El 23 de enero, la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en Cajamarca para que por favor investigue e intervenga sobre los hechos denunciados del 20 de enero. También envió una comunicación al jefe del Frente Policial, señalando que la familia era beneficiaria de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana. No hubo ninguna respuesta. Y nos encontramos con que el día de ayer ya esa amenaza se concreta, la vivienda de Máxima, una parte de las mejoras que venía realizando fue destruida, realizaron disparos, los policías ingresaron de manera ilegal a esos predios y la empresa lo que alega es la defensa posesoria. Una defensa posesoria basada en la ley 30230, que fue el paquetazo, en el artículo que modifica el Código Civil, modifica el artículo 920 del Código Civil. Si el Código Civil en su momento decía que el poseedor tenía el derecho a ejercer la defensa posesoria, pues la modificación ahora lo que hace es decir, los posesionarios precarios, que por ejemplo sería el caso de Máxima, no tienen derecho a ejercer la defensa posesoria. Y es más bien el propietario, que Minera Yanacocha alega ser el propietario, quien tiene ese derecho contra el posesionario precario. De esta manera se desvirtúa la figura de la defensa posesoria, y además la modificación que se ha hecho al Código Civil permite que los propietarios, en este caso por ejemplo Minera Yanacocha, que alega ser propietario pero tampoco en ningún momento lo ha aprobado, soliciten el apoyo de la Policía Nacional para ejercer este derecho a la defensa posesoria. De ahí que el día de ayer efectivos policiales también acompañaron a los trabajadores de la empresa minera a destruir las mejoras que la familia estaba realizando. De todo esto se concluye que el Estado no está cumpliendo la medida cautelar, está cayendo en responsabilidad internacional, porque ha sido un mandato de la Comisión Interamericana que adopte medidas cautelares a favor de la familia y los demás beneficiarios. Lo que solicitamos, Gladys también ya lo mencionó, es que los congresistas, el congresista Jorge Rimarachín, así como la congresista Verónica Mendoza, han estado fiscalizando muy de cerca el cumplimiento de la medida cautelar. Lo que les solicitamos es que sigan haciéndolo, que puedan citar al ministro de Justicia, al ministro del Interior, en este caso ya al ministro de la Mujer, por el caso específico de Máxima, y puedan preguntarles qué es lo que están haciendo, qué medidas están adoptando para proteger la vida e integridad de los beneficiarios de la medida cautelar. Y asimismo, como decía Gladys, también que los congresistas puedan pedirle al ministro del Interior los convenios que existen entre Minera Yanacocha y el Ministerio del Interior,
Ya el Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia nos ha dicho que este convenio está vigente, pero que no nos lo pueden dar porque está clasificado como reservado. Nosotros también le hemos pedido a través de solicitud de acceso a la información pública, nos han respondido lo mismo, que es una información reservada. Pese a que cuando uno revisa la ley de acceso a la información, en ningún supuesto se prevé que este tipo de convenios puedan tener la clasificación de reserva. Gracias. Agradecemos la participación de la señorita María Torres Sánchez y de la señora Gladys Vila, representante de la mujer campesina. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor Tito Prado, con el tema crisis política, representante del Movimiento por la Gran Transformación. Buenos días, soy Tito Prado, he sido militante y dirigente nacional del Partido Nacionalista del 2005 al 2011. Junto con muchos otros compatriotas nos apartamos tempranamente del partido de gobierno porque consideramos que no era necesario esperar mucho. Desde un principio, sus primeras acciones mostraron con claridad de qué lado estaba Ollantumala y su gobierno, y de que su curso a la derecha era irreversible. Consumada la traición a sus electores, optamos por conformar el Movimiento por la Gran Transformación juntamente con el congresista Jorge Rimarachín, y ahora estamos empeñados en construir un frente más amplio que nos permita levantar una alternativa en el día a día y en particular hacia el 2016. En relación a la crisis política actual y al llamado de diálogo del gobierno, debemos señalar que consideramos que se trata de un diálogo tramposo, que busca darle oxígeno a un gobierno que se ha puesto de espaldas a los jóvenes y al pueblo peruano, que mantiene en sus puestos a los personajes que han exacerbado esta crisis política y que se hace fundamentalmente con los viejos partidos tradicionales, ignorando al pueblo que demanda solución a sus problemas y cambios profundos, como son los jóvenes, los campesinos, los trabajadores, los pueblos del interior. Es un diálogo que no conduce a nada. Por tanto, ponemos todo nuestro empeño, agotadas todas las posibilidades de que haya un cambio con este gobierno, de construir una alternativa nueva, amplia, abierta, que se proponga hacer lo que el gobierno de Ollanta no quiso: cambiar de verdad el país, empezando por cambiar la Constitución del 93. Necesitamos una nueva Constitución que genere profundas reformas al Estado. Necesitamos un nuevo modelo económico que rompa con el modelo extractivista que nos mantiene en el atraso y el subdesarrollo. Estos son los pilares fundamentales de un programa de cambio que nos proponemos llevar adelante para concitar nuevas voluntades que permitan hacer frente a alternativas viejas y a políticas viejas. Desde el Movimiento por la Gran Transformación, juntamente con los compañeros del Frente Amplio, hacemos un llamado a otras organizaciones que se proponen lo mismo, a hacer los máximos esfuerzos por levantar una alternativa unitaria. Y finalmente, para expresar nuestra solidaridad con la familia de Máximo Achaupe y nuestro compromiso como fuerzas políticas de desplazarnos a Cajamarca para expresar nuestra solidaridad y hacer las coordinaciones que correspondan. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Tito Prado, representante del Movimiento por la Gran Transformación. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Pedro Franque, con el tema crisis política, representante del partido Tierra y Libertad. Bienvenido. Muy buenos días, a nombre de Tierra y Libertad.
partido promotor del Frente Amplio. Nosotros pensamos que los recientes hechos políticos en el Perú deben estar conectados y analizados conjuntamente. La crisis política que se ha abierto esta semana no es una crisis política debida fundamentalmente a que un ministro mandó un Twitter gracioso para algunos y antipático para otros, y que puede haber conflictos entre un partido u otro partido, estando tanto unos como otros comprometidos en la defensa de la corrupción y del neoliberalismo. A nuestro juicio, lo que ha habido esta semana es al mismo tiempo un movimiento juvenil poderoso que ha logrado traerse abajo la ley Pulpín, y vemos el mismo movimiento popular en la resistencia de la familia Chaupe, y vemos ese mismo movimiento en la resistencia de los indígenas de Loreto, que actualmente lamentablemente se ha roto el diálogo con la empresa Petrol. Creemos que ese diálogo debe prosperar, pero el derecho de los pueblos indígenas, quichuas, achuar y demás pueblos de la Amazonía, de tener una consulta previa, de tener remediación ambiental en una zona que ha sido declarada por emergencia ambiental en el gobierno, y de tener compensación económica frente al uso de sus territorios y sus aguas, debe ser respetado. Frente a esto, lo que vemos es que el gobierno ha persistido en una política económica orientada a proteger las ganancias de las grandes empresas, ¿no? Para proteger las ganancias de las grandes empresas es que se pretende sacar a máxima de su territorio, y sacar adelante el proyecto Conga, atentando contra el medio ambiente de la zona. Para proteger las ganancias de las grandes empresas es que se promovió la ley Pulpín, para poder tener mano de obra barata de las grandes empresas, porque ya sabemos que las pequeñas empresas tenían su propia legislación y su propia ley, y no era verdad lo que decía el gobierno a este respecto. Para proteger las ganancias de grandes empresas como Pluspetrol, es que la Amazonía hoy, el gobierno no tiene una posición firme de defensa del medio ambiente y de defensa de la consulta previa, que alertamos puede tener un problema muy serio, porque la concesión del lote 192 vence en agosto de este año y no se están haciendo los esfuerzos necesarios para que haya una consulta previa, como lo manda el convenio 169 y como lo manda la ley peruana. Este es el problema de fondo de la crisis política. No lo es que haya un Twitter antipático, pero diciendo sus verdades, de uno u otros ministros, y que eso haya exacerbado las contradicciones entre quienes defienden este modelo. El problema de fondo de la crisis política es que el gobierno ha actuado por una política antipopular, por una política que genera empleo, por una política que no aumenta salarios mínimos, por una política que atenta contra las comunidades indígenas y comunidades campesinas y sus derechos. Y frente a eso, nosotros decimos con claridad que lo que hace falta, efectivamente, en primer lugar, es un cambio de política, ¿no? No tenemos mayores esperanzas de que este gobierno, que ha traicionado totalmente sus promesas electorales, que viene ya varios años manteniendo esta política, que tiene esta alianza estrecha con la CONFIEP, que tiene su propio ministro, el ministro de Economía y Finanzas, vaya a cambiar de posición. Y por eso nos planteamos la necesidad de una alternativa política mayor frente a estos hechos. Pensamos que ese es el trasfondo y el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo no es si la concertación, como está planteando el APRA, quiere que le quiten de lado a algunos ministros porque le mandan tweets que recuerdan las verdades de lo que hizo Alan García, o Fujimori, que quiere que le quiten del camino otro ministro que le manda tweets que recuerdan las verdades, porque son verdades respecto del triste recordatorio de corrupción y sangre que dejó el gobierno de Fujimori, y que ha sido corresponsable de medidas muy similares a la ley Pulpín o estos atropellos contra los pueblos indígenas y esta promoción de la minería por encima de los derechos de los pueblos. Ese no es el problema. El problema fundamental es que se ha aplicado una política que va en contra de los intereses y de los deseos del pueblo peruano, y ese es el problema de fondo que hoy no se está queriendo reconocer y se está queriendo soslayar, y por eso, desde nuestro punto de vista, rechazamos la idea de reducir, de plantear un diálogo reducido a componendas en las alturas, a una nueva repartija, en el sentido de que sácame el ministro que me molesta para poder seguir adelante, mientras se pretende seguir con la misma política económica, con la misma política de criminalización de la protesta, con la misma política anticampesina y antilaboral. Muchas gracias. Dejo la palabra a Alexandro Saco, también dirigente del Grupo por el Reemplazamiento del Frente. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, somos parte de la iniciativa por convertir el Frente Amplio en una alternativa de cambio de modelo y de gobierno en el año
2016. Desde nuestro punto de vista, lo que está en juego aquí es muy grave. Es decir, se reclama mucho cuando hay movilizaciones y protestas del respeto al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se basa en una consideración fundamental, que todos somos iguales ante la ley y las leyes se tienen que cumplir. Si una empresa minera o de cualquier otro rubro incumple este Estado de Derecho, crea zonas liberadas, como se hace alrededor de Yanacocha, parecido a lo que hace el terrorismo, ¿no? El terrorismo de Sendero Luminoso también busca crear zonas liberadas para hacer lo que quiera dentro de esa zona. Así está pasando con las empresas mineras. Y el hecho que ha sucedido ayer en esta violación flagrante de los derechos de la familia Chaupe configura una violación no solo contra las normas, sino contra la cultura de convivencia y de paz que debemos guardar en un país. Nadie está por encima de la ley, ni el señor Roque Benavides, ni ningún otro empresario, así como ningún otro ciudadano. Tenemos información que nos ha hecho llegar el despacho de la congresista Verónica Mendoza, de que el jefe policial de Cajamarca, el señor Hugo Bedoya, dispuso esta orden a requerimiento de la empresa, sin ninguna orden judicial, como se ha mencionado acá, sin ninguna orden fiscal. Eso amerita una investigación dentro del Ministerio del Interior y en las instancias correspondientes, ¿no? La inseguridad en el país sigue campeando, la gente sigue muriendo en enfrentamientos, en robos, en asaltos, pero el Ministerio del Interior está dedicado a mandar 20 policías como se ha hecho ayer y otras cosas como los tweets, etc. Por eso creemos nosotros que, como se ha señalado también aquí, el diálogo que se está planteando se constituye en un diálogo híbrido si es que no se toman las demandas de la sociedad y del pueblo que están expresadas básicamente en luchas que se vienen desarrollando durante la última década, las luchas ambientales, la lucha laboral que ha puesto en agenda el movimiento juvenil, la lucha por tener sistemas de pensiones justos, la lucha por tener un sistema de salud adecuado, la lucha porque la gente no siga muriendo en las calles, en el transporte público. Hace unos instantes ha habido un accidente en Chorrillos donde 4 mujeres embarazadas dentro de una combi están en estado de gravedad. Esas son las cosas que están pasando en nuestro país, no el repartirse ministerios o diálogos desde cúpulas que en realidad están desconectadas de las enormes demandas que nuestro país está atravesando. Por eso, para finalizar, creemos que aquí lo que se está violentando es el Estado de Derecho. Una empresa no puede zurrarse de la legalidad, a pesar de que haya fallos judiciales, y que esto tiene que ser puesto en su real contexto. Si permitimos que estos hechos sigan sucediendo, esto se va a convertir en un campo en el cual el desorden es lo que impera. Tenemos que recuperar el principio de legalidad, en el caso de Máxima Chaupe, y establecer un diálogo. Si es que el gobierno no lo hace, las organizaciones tienen que plantear las demandas que están a la luz del debate público. Y ahí hay un tema fundamental, o dos quizá, que son los temas laborales, que tienen que ver con la distribución de la riqueza en el país, una reforma tributaria que establezca la distribución adecuada para que nuestros sistemas públicos, nuestras preocupaciones del día a día, la salud y la educación y otras, puedan estar al alcance de todos los peruanos y peruanas, y también todo lo que tiene que ver con el extractivismo, el modelo que está expoliando y despojando a nuestro país de sus recursos que no van a ser renovables. Esas son algunas de las ideas que nosotros aprovechamos en este momento para hacer visibles, pero que tienen que ver obviamente con una superación de este modelo que tiene más de 20 años de haberse implantado en el país y que a la luz de los hechos no beneficia a las mayorías, que es la labor que debe tener un Estado y un gobierno. Agradecemos la participación del señor Alejandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud. Seguidamente se va a visualizar un video sobre declaraciones de la abogada Mirta Vázquez. Informar que el día de hoy se ha producido un hecho totalmente abusivo e ilegal. La empresa Yanacocha llegó hasta el predio de la familia Chaupe, el predio Tragadero Grande, y procedió a destruir una pequeña construcción que la familia estaba haciendo porque su casita, debido a las lluvias, está bastante colapsada y estaban construyendo un nuevo cuartito, y la empresa minera llegó
acompañada de la policía y destruyó esta casita que estaban haciendo, ¿no? Claro, pese a que la justicia les ha dado la razón hace algunos días. Ahora, ¿qué acciones se van a tomar a partir de esta decisión que ha tomado la empresa minera Yanacocha? Bueno, nosotros vamos a denunciar como se debe, porque esto es un acto, como repito, totalmente ilegal. La empresa acaba de sacar un comunicado diciendo que han ejercido defensa procesoria. Bueno, yo creo que la defensa procesoria consiste en defender una posición que yo estoy ejerciendo. Es decir, si yo estoy en un lugar, ocupando un lugar y alguien llega a perturbarme, yo puedo ser defensa procesoria defendiendo, evitando que entren al lugar que yo ocupo. Pero en este caso, ¿quién está ocupando ese lugar? Más allá de la propiedad, ¿quién ocupa el periodo procesorio? No ocupa las familias cauces, la empresa minera. Yo creo que no solamente comete un error, sino que está evidenciando que todo esto es un acto abusivo, porque ellos dicen que estamos ejerciendo defensa procesoria. Claro, las familias llegan por sustancias especiales, con menores, con securitas, llegan a su predio, entran ilegalmente, destruyen lo que están haciendo ese banco. Lo que señala Yanacocha también es que hay una invasión en este lugar tras la advertencia que se ha realizado el día 20 de enero del año 2015. Sí, la empresa minera ha finalizado la transmisión del video de la abogada Mirta Vázquez. La mesa da la más cordial bienvenida al señor congresista de la República, Roberto Angulo. Buenas tardes, señores de la mesa de honor, participantes y periodistas. Solamente para saludarlos y para manifestar mi adhesión y mi solidaridad con la señora que ha sido afectada por el abuso de la minera Yanacocha, con la señora Acuña. Vemos nosotros que de alguna forma, siendo peruanos y siendo originarios de nuestra tierra, vamos a ser despojados de nuestra propiedad por el abuso de una empresa poderosísima como es Yanacocha, que inclusive no paga ni siquiera impuestos. Sabemos nosotros que han pagado, que el año pasado no pagaron absolutamente nada de impuestos, pero ellos se apropian de nuestras tierras, se apropian de nuestras propiedades y de alguna forma u otra van a salirse con la suya, pese a el derecho, pese a la ley. Es increíble cómo la INOES ha participado en este despojo, cómo es posible que la policía haya participado en este despojo. Pensamos nosotros que eso realmente atenta contra los derechos esenciales, sustanciales de esta persona. Solamente quería hablar acerca de ello. Muchas gracias por el uso de la palabra. Gracias. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, Roberto Angulo. Acto de clausura. El señor congresista de la República, Jorge Rimarachín Cabrera, procederá a clausurar la conferencia de prensa Abuso de la minera Yanacocha a la familia Chaute. Agradecer al público presente, a los periodistas por su plena atención e invitarlos para que el día de mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, ubicado en el Girón Alzángaro, a las 10:30 de la mañana, se estará presentando mañana el libro de Raúl Wiener sobre la evasión tributaria de Yanacocha. De modo que es importante que conozcan esto. Invitamos también a la prensa para que puedan también dar a conocer a personas interesadas en este tema, que hasta el momento no tiene aún respuesta. Yo he enviado documentos a la SUNAT y al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio Público, al Congreso de la República,
y estaremos también dando el paso de presionar al interior del Congreso de la República con la finalidad de que tome su papel, de que la fiscalización debe asumirla constitucionalmente el Congreso, no solamente con funcionarios públicos, sino con entidades, empresas que vienen, lucran y se burlan del país, ¿no? Con esa aclaración, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al señor congresista Jorge Remanachín Cabrera. El congresista de la República, Jorge Remanachín Cabrera, agradece a los distinguidos miembros de la mesa la conferencia de prensa abuso de minera Yanacocha a la familia Chaupe. La conferencia ha finalizado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.